Bien amigos, bienvenidos a esta primera edición de Yo Así Lo Veo, donde este humilde servidor, como bien dice el título del programa, estaré dando mi opinión no solamente de los acontecimientos y de los hechos que ocurren en Venezuela, sino también en el mundo, el único planeta que tenemos por ahora. Hoy vamos a estar tocando un tema que ha sido controversial, sobre todo en los últimos años, respecto a la migración venezolana. Es cierto que se han ido de este país 6, 7, 8, 9 millones de venezolanos, mito o realidad. Para discutir este tema tenemos el día de hoy a nuestro invitado Giuseppe Corso. Él es economista, historiador, profesor de la universidad o ex profesor de la Universidad Central de Venezuela, también del Colegio de Milano en Italia. También fue profesor de Colombia. en Colombia, sí, ya voy a decir exactamente, Uninorte y Utadeo en la República de Colombia. Es conocedor, experto en temas militares, económicos y demográficos. Muy buenas tardes, profesor Corso, ¿cómo le va? Bueno, hola, buenas tardes. Aquí muchas gracias por la invitación a tu orden. Bueno, profesor, nada, comencemos entonces nosotros coincidimos por las redes sociales porque ninguno de los dos estábamos de acuerdo en esas cifras que se corren por allí alegremente, creo yo, de que hay 8 9 millones de venezolanos por el mundo. Eh, Usted, que es la opinión que más me interesa, porque la mía pues obviamente ya la voy a dar a conocer también, por eso coincidimos. Yo creo que la diáspora venezolana o venezolanos en el mundo no sobrepasan los 5 millones de seres humanos. ¿Usted qué opina? Pues mira, yo creo que no sobrepasa ni siquiera los 3, 4 millones. Inclusive con el último, a partir de la pandemia hay un retorno, ¿no? Ujú. Y el problema aquí es con las cifras de tres países, fundamentalmente. Porque las cifras de los Estados Unidos, las cifras italianas, las cifras españolas o las cifras portuguesas son claras, transparentes, las húngaras, etc. Pero hay tres países, inclusive yo diría cuatro, que las cifras no son muy claras ni muy transparentes, que son las colombianas, las peruanas, las ecuatorianas. Ok. A mí me da la impresión que ahí hay un arroz con mango, donde meten gente retornada con venezolanos, con hijos de colombianos nacidos en Venezuela. Bueno, ahí hay de todo. Y te voy a decir fácilmente todo. Yo viví en Colombia 10 años, yo sé cómo funciona el sistema, porque yo lo viví. A mí me contaron 5 veces, y a mi esposa 5 veces, y a mi hija 5 veces. Porque cada vez que ellos emitían una cédula de extranjería, Ujú. me contaban. Ellos contaban la cédula emitida. Pero yo soy una sola persona, no soy cinco. A mí me emitieron 5 cédulas y las 5 cédulas las contaron como si fueran 5 extranjeros. Entonces, el problema de las cifras en esos países es terrible. Yo creo que estaremos más cerca de 4 millones máximo, con tendencia a mucha gente que estaba en América Latina, inclusive hijos de colombianos, hijos de peruanos que se están yendo por el Darién hacia los Estados Unidos. Él me hizo a mí el transporte Mm. de mis bienes de Bogotá a Caracas, hacía transporte en toda Colombia. Y me dijo, yo estoy llevando gente al Darién, viene con clic, muchos colombianos, hijos de colombianos, queman la documentación colombiana para pasar con la Venezuela. Ujú. Entonces ya hay un relajo gigantesco que es producto. Y de hecho, la cifra central de esos 7 millones son los 3 millones que hay en Colombia. Los O sea, de supuestamente los 3 millones que supuestos hay en 7, Colombia. exacto, de los supuestos 7 millones que hay en el planeta, hay 3 millones en Colombia. Pero cuando tú vas a las estadísticas vitales y estimas el número de venezolanos con las estadísticas vitales, y esto es un método que lo usa el censo de los Estados Unidos desde hace 50 años. Es un método muy sencillo porque la población deja dos huellas. Si tú pones la mano encima de una mesa, vas a dejar tus huellas.
Yo puedo venir con, no sé, con algún aparato, tomar esas huellas, llevarlas a un centro biométrico donde estén ahí y voy a identificarte fácilmente. Y la Ujú, población deja dos huellas, que son los nacimientos y las defunciones. ujú. La población de un país es proporcional a nacimiento y defunciones, no es más ni es menos, es proporcional. No puede haber 3 millones de personas y nada más fallecen 400. Es imposible, a no ser que esos 3 millones sean extraterrestres, que vengan Claro. de otro planeta. Ujú. Entonces es muy sencillo, es un método muy utilizado, lo he utilizado fíjate, en los Estados Unidos desde hace tiempo para conocer la población ilegal que hay en los Estados Unidos. Tú aplicas ese método con los mismos datos oficiales del DANE, que es el Instituto de Estadísticas Colombiano. Tú aplicas ese método con los mismos datos oficiales del DANE. El resultado es que no hay más de 200.000 venezolanos. Los otros 2.800.000 que serán, yo no sé qué son. Serán retornados, serán, no se sabe. Ujú. Pero es imposible que 3 millones de personas generen 400 y tantas, 500 al máximo de funciones al año. Lo lógico es que ahí hubiera unas 15.000 defunciones Claro, y hay 400, 500. esa sería más o menos la Okay. proporción Entonces, si de entonces verdad... esa sería la proporción si fueran Ujú. 3 millones de personas. Ok. Ahora, entonces, cuando tú empiezas a contabilizar el tema colombiano, ya tú dices, ah, bueno, entonces hay que restar de los 7 millones, hay que restarle 2.800.000, que no sabemos quiénes son ni dónde están. Ujú. Y ahí empiezan los problemas, porque es que solamente casi el 40% de los supuestos venezolanos que están en el mundo están en Colombia. Ujú. O sea, es cuando ellos hablan de 7 8 millones, 3 millones están en Colombia, pero en Colombia no hay 3 millones de venezolanos, hay 200 y pico mil. Después habrá hijos de colombianos, habrá colombianos retornados con la ciudadanía venezolana, que además no se quedan en... Yo cuando empecé a entrevistar en el año 19 en las calles de Bogotá a la gente, muchos me decían, bueno, sí, yo soy hijo de colombiano, pero a mí no me dan aquí el derecho a la ciudadanía, me lo están negando, porque me falta de mi papá este papel o de mi mamá, etcétera. Entonces yo me sigo para Perú, sigo para Ecuador o sigo para Argentina. En consecuencia, mucha gente sigue. O sea, lo que ha habido es un movimiento enorme de población colombiana o de orígenes colombianos que ha salido por la frontera occidental. Claro, reconocer esto es pues, un poquito anular ese discurso de la crisis. Claro que es una crisis para que esa población colombiana se vaya de Venezuela. Por supuesto que debe haber una crisis en Venezuela, pero es porque en Venezuela fue un país atractivo gracias a que era un país petrolero. Eso creo que no lo entiende mucha gente en Venezuela. O sea, el Ujú. gran atractivo de Venezuela era el petróleo, porque el petróleo aguas abajo se convertía en trabajo, en ingresos, en subsidio. Todos los gobiernos en Venezuela han distribuido la renta petrolera, unos más y otros menos, pero todos lo han hecho. Y eso era el gran atractivo. Los colombianos que venían a Venezuela eran gente muy pobre, de estratos sociales muy bajitos, de la costa caribe, desempleados estructurales en Colombia. Bueno, llegaban a Venezuela, tenían 4 o 5 hijos, a su vez esos 4 o 5 hijos tenían promedio 3 cada uno. Entonces imagínate, una familia colombiana que se multiplicaba de manera increíble. Mucha de esa gente se está regresando a Colombia y tiene el derecho constitucional a la ciudadanía colombiana, de acuerdo al artículo 96. Pero después en Colombia le ponen una infinidad de problemas en la registraduría, que muchos de ellos terminan como gente que yo entrevisté que me decía, bueno, yo soy hijo de colombiano, pero yo no tengo cédula colombiana, tengo el TEP, que es el permiso ese de estadía en Colombia, el permiso temporal de estadía en Colombia. Bueno, esa es la realidad. Eso quiere decir, ya que tenemos poquito tiempo, que para tú medir la población que se ha ido de Venezuela, tienes que estar consciente y reconocer que la población venezolana es muy heterogénea. Entre el 35 y el 40% de la gente que habita Venezuela tiene derecho a otras opciones.
porque tienen hijos. 45-50%. No, entre el 35 y el 40%. Entre el 35 y el 40%, estamos hablando de más de 9 millones de personas, tienen derecho a otras ciudadanías que no son la Venezuela. ¿Cuáles son esas otras ciudadanías? La colombiana, la italiana, la portuguesa. Mira, aquí hay hasta una comunidad húngara que la gente no la conoce, pero que se han ido mucho a Hungría, y en Hungría le facilitaron la ciudadanía húngara porque ellos tienen una baja tasa de natalidad y quieren gente que sea de origen húngaro. Entonces, aquí hay un gentío que se ha ido del país, sin lugar a dudas, que puede estar alrededor de 4 millones de personas. Pero de esos 4 millones de personas hay mucha gente que son dobles ciudadanos. Claro. Entonces es un tema complicado porque es un tema muy politizado, ¿no? Alrededor del cual se ha polarizado mucho la población, porque es una forma de acusar al gobierno de que todo lo ha hecho mal y eso ha provocado que la gente se vaya. Bueno, evidentemente que al país perder la condición de país rentista petrolero, pues deja de ser atractivo, porque eso era lo que era atractivo a Venezuela. Eso era un país fácil, la gente no lo piensa, pero los empresarios en Venezuela pagan pocos impuestos. Ahorita están pagando un poquito más, pero siempre pagaron pocos impuestos, porque quien pagaba aquí impuestos era la industria petrolera. Claro. Tenía subsidiado todo, desde la leche hasta los vehículos estaban subsidiados, porque Recadi, Cadivi, la OCAC, todos esos sistemas de cambios diferenciales eran subsidios que daba el gobierno para comprar de todo. Suma eso, educación gratuita, salud gratuita. Tú podías montar tu ranchito en Petare y nadie te lo iba a tumbar. Yo presencié en Bogotá como quemaron centenares de viviendas. El gobierno dijo no, el gobierno de la ciudad de la alcaldía dijo no, ahí no pueden construirse viviendas, eso son viviendas informales, y las quemaron. Les dieron 10 minutos a la gente para salir y las quemaron. Entonces tú tenías un país que absorbía una gran cantidad de mano de obra no calificada, que era buenísima para los extranjeros europeos, chinos, árabes que montaban el negocio, porque tenía un enorme sector comercial el país, una economía con un gigantesco sector comercial para su tamaño. Pero eso dejó de ser atractivo ya. ¿Cuál es el misterio y el secreto? Dejó de ser Venezuela un país atractivo, produce 3 millones de barriles de petróleo, produce 800.000 y ya. Muchos colombianos, peruanos, ecuatorianos que estaban en Venezuela por los subsidios, por los empleos no calificados que eran abundantes, porque podían enviar remesas a sus países con Cadivi, etcétera, se fueron. Pero no se fueron solos, se fueron con hijos y con nietos que tuvieron en Venezuela. ¿Ya? Yo no veo eso, la dificultad para entenderlo, ¿no? Es muy sencillo. Es una vaina de lógica, inclusive de sentido común. ¿Cuántos son? Bueno, ni el gobierno de Colombia lo sabe, ni el gobierno de Perú, ni el gobierno de Ecuador. Es decir, profesor Corso, según su hipótesis, la mayoría de esos venezolanos que han emigrado tienen doble nacionalidad, pero solamente se registran como venezolanos. Tienen dobles nacionalidades, la gran mayoría. Y lo sabes porque yo viví en Italia y consulté las cifras italianas. Las cifras italianas son transparentes, te dicen la verdad. Cifras italianas te dicen, fulanito nació en Venezuela, pero es ciudadano italiano. Ellos de manera muy precisa dicen, ok, este nació en Venezuela, pero sus papás son italianos y él es ciudadano italiano. Y en Italia, por ejemplo, el ISTA decía que había 50.000 personas nacidas en Venezuela. Pero de esas, solamente 8.000 no tenían relaciones de consanguinidad con los italianos. Es decir, todos los demás, el resto, los 40.000 restantes, eran hijos o nietos de italianos. España también es muy precisa en la forma de presentar sus estadísticas. Y no es que esto es secreto, tú vas a la página web del INE español y ahí lo consigues. Casi la mitad de los venezolanos que están en España son hijos o nietos de españoles.
Bueno, la misma historia es en Colombia, en Perú y en Ecuador. El único sitio que recibe criollos por grandes cantidades es los Estados Unidos. La inmigración venezolana tiene una preferencia particular por los Estados Unidos, por una Mm, cuestión hasta cultural, de que las clases medias nuestras son, digamos, tienen cierto grado de admiración por el modo de vida norteamericano. Y últimamente mucha gente que estaba en Colombia, en Perú, en Ecuador, muchos de ellos hijos de peruanos, hijos de colombianos, hijos de ecuatorianos, es decir, gente con la doble ciudadanía, están cruzando el Darién y optando por irse a los Estados Unidos, porque mira, la verdad es que, por ejemplo, Colombia es un país muy agresivo. Yo lamento decirlo, me da mucha pena con la gente de Colombia, pero no hay empleo, son muy agresivos con los extranjeros, ven a los extranjeros como una competencia desleal. En Colombia no hay ni italianos ni chinos. Donde no hay italianos y no hay chinos, no hay muchas oportunidades. bueno, Si donde hay no, una gente, mira, si hay una gente regada por todas partes del mundo, claro. son los italianos y los chinos. Mm, Yo, yo estuve dentro de la comunidad italiana de Bogotá. Si yo digo la cantidad de italianos que hay en Colombia, la gente no me va a creer. En Colombia hay 25.000 personas, incluyendo de quinta generación italiana. Es decir, esa quinta generación, que son el 80% de los 25.000, es un abuelito que llegó por allá casi que con el barco de Colón, antes de la Primera Guerra Mundial. bueno, Entonces es un país no es no tiene las posibilidades para acoger mucha gente. Ellos son muy complicados, el colombiano promedio es muy complicado, ve al extranjero con a mí bueno, mucha gente me dice, ay, es que los extranjeros vienen aquí a sacarle el trabajo a los colombianos. O sea, que yo un día dije, bueno, pero ustedes viven de todas partes del mundo sacando el trabajo a todo el mundo. Entonces no protesten. Si ustedes quieren ser recibidos, tienen que recibir a alguien. Entonces, en Colombia, por ejemplo, el 1% de la población colombiana tiene padres o abuelos extranjeros. El 1% contra el 35-40%. Entonces, además, no son países para inmigrantes. Aquí hay un tema inclusive más profundo. Ni Colombia, ni Ecuador, ni Perú son países de inmigrantes. Son países con muchas dificultades, muy encerrados culturalmente, son países un poquito montañosos, digamos, ¿verdad? De montaña, entonces han vivido encerrados. Venezuela es un país de costa, abierta, las ciudades están en la costa, aquí siempre ha habido contacto con los extranjeros, etc. Entonces ellos no son ni claro. siquiera países de... Bueno, mire, Mira, yo profesor, viví 10 años en Bogotá. En ajá, 10 años en Bogotá vi 3 chinos. Con eso te digo todo. 3 chinos tiene mi suegra que vive en Upata, los tiene de vecinos ahí. No 3, son como 7 chinos, pero bueno. bueno, bueno, es llamativo lo que quizás podemos recoger de su apreciación y es que la mayoría de los venezolanos que han salido de Venezuela tienen, pues sí, derecho o la tienen efectivamente la Yo, doble nacionalidad, pero pareciera que no fuese así con respecto a los inmigrantes venezolanos europeos o europeos venezolanos, ¿no? Parece que los europeos como que tienen más tendencia a quedarse, finalmente como que han sido más resilientes en ese sentido. sí, sí, especialmente los viejos europeos. Los viejos europeos, la Mm, primera generación, los que están todavía vivos, esos no se van del país por nada. mm, No les importa. Han ok, sido felices aquí, no les interesa, pasan su crisis. claro. Los hijos, menos. Pero así todo, por ejemplo, en la comunidad italiana no hay tanta gente que sea ahí. Es mucho menos, por ejemplo, que en la española y que en la colombiana, en la peruana, no hay tanta gente. También es por una cuestión social que hay que comprenderla, ¿no? Mientras los colombianos, los peruanos, los ecuatorianos son en su gran mayoría de sectores populares, están muy golpeados por la eliminación de subsidios universales, la Mm, dolarización de los precios, etcétera. Los europeos, pues, y sus hijos tenían negocios, ¿no? Tenían otra forma de establecerse en el país. Y eso les da más fuerza económica.
Y entonces eso también les da más arraigo, aunque uno no lo crea, porque si usted tiene sus inversiones en Venezuela, si usted tiene su negocio en Venezuela, si usted tiene su quintica en Venezuela, usted no va a regalar sus bienes que ha trabajado a lo largo de décadas y se va a ir. Entonces hay más, digamos, hay un mayor arraigo también porque hay una mayor importancia para ellos de la economía venezolana, que no es el caso de colombianos y no es el caso de peruanos, ni es el caso de ecuatorianos. En una entrevista que hacía Caracol Radio a unos colombianos en Caracas, cuando le preguntaba qué tiene de bueno Venezuela, la gente decía abiertamente, estos costeños colombianos decían, bueno, los subsidios de transporte, la educación gratuita, las viviendas de interés social. Los europeos no llegaron a Venezuela con esas intenciones de aprovechar, y no estoy diciendo que eso sea malo, porque eso es humano, ¿verdad? Que uno aproveche que un país tenga un mejor estado social que el otro, ¿no? Y que sean además vecinos. Los europeos vinieron más con un sentido de hacer industria, comercio, de trabajar en obras públicas, etc. La población colombiana pues, vino con intenciones de trabajo, pero también de aprovechar las facilidades que daba un Estado rico como venezolano con muchos programas sociales. Claro, bueno, como usted dice, ¿no? También se puede decir que todas las personas que llegan a Estados Unidos, por ejemplo, también van buscando lo mismo, ¿no? Porque no lo tienen en sus países, ¿no? Claro, Claro. claro, por supuesto, por supuesto. Es que la gente no se mueve porque los países tengan muchachas bonitas o ganen mises o tengan una naturaleza bonita. No, la gente se mueve de un país a otro generalmente por empleo, trabajo, por ingresos, por oportunidades económicas, por oportunidades para los niños educarse, hacer la universidad. Ya hay mucha inmigración del sur de Europa al norte de Europa que tiene como intención aprovechar los buenos estados sociales que tienen Suecia, Noruega, esos países. Claro. Bueno, la misma historia es entre Colombia y Venezuela, es exactamente la misma historia. En Colombia hay una cultura de que lo regalado es malo. Para ellos lo regalado es los subsidios del gobierno. De hecho, a mí muchos colombianos me decían tres cosas de los venezolanos, ¿no? Primero, que no éramos muy rigurosos como personas, no éramos y bueno, a lo mejor tienen un poquito de razón. Yo cuando escribí el libro sobre los inmigrantes colombianos en Venezuela, pues me di cuenta que no había ningún libro, ¿no? Y eso que llevamos 50, 60 años recibiendo inmigración. Bueno, por cierto, aproveche de mostrarlo, si lo tiene allí. Sí, sí. Aproveche de mostrarlo. Enfoque lo mejor, ubique lo mejor, ahí está. Ahí está. Correcto. Entonces, ellos me decían que éramos poco rigurosos, ingenuos, para no usar otra palabra, y que nos gustaba el regalado, no nos gustaba trabajar, sino nos gustaba el regalado. Es una opinión muy, muy, muy común en Colombia sobre Venezuela. Pero bueno, ok. Pero también a los colombianos les gusta el regaladito porque uno venía a Venezuela a ver si lo conseguían, una vivienda, etc. Mire, entonces, pero por eso ahora, fíjese. Ahora fíjate cómo. Ajá. Sí, no, que yo le iba a decir que parte de sus argumentos están reflejados en una serie de láminas, no solamente que van a poder encontrar en el libro, que pues es un libro con bastante datos estadísticos y científicos, sino también que usted me los envió a mí para esta entrevista y de las cuales pues pudiese de cierta forma recoger lo que usted me explicaba en la primera parte del programa, o antes en este caso, porque esto es un programa de una sola parte nada más. Vamos a durar más o menos 20-30 minutos acá. Yo la voy a poner en la pantalla, la primera gráfica, y yo quiero que usted me explique de la manera más resumida posible qué significa esta gráfica exactamente. Mira, ese es el crecimiento de la población colombiana en Venezuela en porcentajes desde finales prácticamente del siglo XIX hasta el 2016. Ahí lo que se puede ver es que siempre Venezuela ha recibido colombianos, siempre. Con algunas excepciones en los años 30 del siglo XX y en los años 80 del siglo XX. Pero Venezuela siempre ha recibido
inmigración colombiana. Desde finales del siglo XIX la está recibiendo. La mayoría de esa inmigración llegó a Venezuela en los 40 años aproximadamente, que va de 1941 a 1981. Cuando digo la mayoría, no digo en números absolutos, sino en proporción dentro de los censos. Es decir, ese es el crecimiento en porcentaje entre los censos. Es decir, profesor Corzo, para ajustarnos al tema que nos atañe el día de hoy, que es la inmigración de venezolanos en el mundo. Es decir, lo que usted, y ya según sus palabras y según sus argumentos, lo que podemos deducir de esta gráfica entonces, que es lo que usted quiere explicar, es que gran mayoría de estas personas tuvieron descendencia y que esa descendencia con doble nacionalidad es la que se conoce comúnmente como venezolanos, pero que en realidad son personas con doble nacionalidad que no tuvieron oportunidad en su país de sacar como les corresponde por constitución, tengo entendido, según me dice usted, su nacionalidad colombiana y que siguieron migrando a través tanto hacia el sur como hacia el norte. Así es, sí, tan sencillo como eso. Yo no me atrevo a lo mejor a decir que la mayoría son colombianas, pero yo creo que la mayoría son colombianas. Es una hipótesis, ¿ah? Pero de 4 millones y medio de personas que han salido de Venezuela netos al día de hoy, porque en los últimos 2 años ha habido un regreso de población, de 4 millones y medio de personas que han salido de Venezuela, posiblemente 1,5 millones sean personas que tienen orígenes colombianos, sean primera, segunda o tercera generación colombiana. Significa que no son venezolanos. Esto dejaría entonces 2,5 de personas, 2,5 millones de personas más que sí son venezolanos criollos. No, de esos 2,5 millones habría que sacar los que son doble italiano, doble español y venezolano, portugués y venezolano, y a lo mejor estaría sacando otros 300, 400 mil, y los que son doble peruano, venezolano, ecuatoriano, venezolano. Es decir, aquí la idea de fondo es que han salido de Venezuela 4,5 millones netos, insisto, al día de hoy, porque ha habido un retorno en los últimos 2 años, y de esa gente, un número importante que puede ser aproximadamente la mitad, son personas que tienen derecho a otra ciudadanía. El tener derecho a otra ciudadanía no te deja de ser venezolano, eres venezolano también. Claro. En eso hay que estar bien claro. O sea, el colombiano el hijo de colombiano nacido en Venezuela es venezolano y es colombiano. Ahora, lo correcto, lo honesto, sería que en Colombia esa persona no fuera tratada como venezolana, sino fuera tratada como colombiana y registrada como colombiana. Claro, para allá iba a ir, porque pareciera entonces que este programa se está dedicando es como solamente a echarle, vamos a llamarlo, a ponerlo así en 2 puntos, como de cierta manera tratar de tapar una tragedia que es una inmigración de tantas personas en Venezuela, como para tratar de taparlo con la inmigración colombiana, y no es así, sino que o sea, al punto que queremos llegar, y según entiendo por sus palabras, es que no es necesariamente así, son personas que llegaron acá, hicieron raíces acá, tuvieron descendencia, y que cuando están allá en sus países, que también son sus países, como usted dice, Colombia, Ecuador, Perú, España, etcétera, solamente son tratadas como venezolanos, y entonces allí es donde viene, pudiésemos decir, una discriminación negativa. No sé si se me permite el término. Sí, yo creo que ese es el problema, y mira, el problema también es que en Venezuela no queremos entender la verdad, sino queremos vivir a veces como en un mundo de chisme y insultos. Mira, si tú te volteas alrededor tuyo y empiezas a preguntarle a gente en la calle en Venezuela, ¿dónde es tu papá? ¿De dónde es tu abuelo? Todo el mundo te va a decir que tiene un abuelo de por aquí, de por allá, portugués. Dígame canario. Bueno, canario, eso es, aquí hay canarios por tonelada. Pues. Entonces, ese es el motivo de que la población que se va de Venezuela tiene derecho a 2 ciudadanías.
Los países europeos son más serios y son más correctos, y cuando un hijo de italiano llega a Italia, lo registran como italiano, porque tiene derecho a la ciudadanía italiana. Claro, Y claro. eso es lo correcto. Cuando un hijo de español llega a España, lo registran como español, derecho a la ciudadanía española. Cuando un hijo de colombiano llega a Colombia, lo registran como venezolano. Cuando un hijo de peruano llega a Perú, lo registran como venezolano. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, no es que la gente no se ha ido, se ha ido, 4,5 millones de personas son muchas, Claro. por Dios, muchísimas, sobre todo para un país que recibió y recibió y recibió todo el tiempo. Pero yo lo que estoy diciendo es, esa gente es una gente heterogénea, no son todos eh, Pedro de los Palotes del Llano, allá hay muchos apellidos italianos, vascos, colombianos, allá hay muchos Restrepo, mucho John Jairo, etc. Allá hay mucha gente que tiene las dos ciudades, porque Venezuela es un país fundamentalmente de inmigrantes. Es como, mira, Venezuela tiene como proporción de su población más inmigrantes que Francia. Imagínate tú. Mm. En Francia, las estadísticas francesas dicen que el 25% de la población de Francia es producto de las inmigraciones, es decir, son inmigrantes de primera generación más sus hijos y sus nietos. En Venezuela es el 35 a 40%. Imagínense. Bueno, Entonces, claro, mucha gente, ese es el rollo es que en Venezuela la gente se niega a entender por cuestiones generalmente políticas, no ideológicas. mm, Aquí tenemos una población mixta, muy mixta. Entonces yo salgo de Venezuela con el pasaporte venezolano, pero llego a Italia con el pasaporte italiano. Con claro. Europa no hay problema, con Europa no hay problema porque las naciones europeas reconocen a sus ciudadanos sin mayores inconvenientes. Hasta inclusive España es un país que facilita mucho la ciudadanía a los hijos y a los nietos de Colombia. Pero con Colombia hay este terrible problema de que ellos no quieren reconocer a la gente que viene de Venezuela y que tiene padres colombianos. El problema es tan grave, tan grave, tan grave, que hace 2 días apenas la Corte Constitucional colombiana tuvo que sacar una especie de amparo, de tutela para los hijos de colombianos, porque la registraduría en Colombia les está pidiendo la postilla. Y bueno, muchos hijos de colombianos no tienen ni los recursos para pagar la postilla, o no pueden regresarse de Colombia a Venezuela a hacer el trámite. Y 15 hijos de colombianos, 10 o 15 hijos de colombianos, introdujeron una tutela en la Corte Constitucional y la ganaron. La registraduría tiene que dejar ahora de pedirle la postilla y van a pedir dos testigos. Una de las personas que yo entrevisté en Bogotá para el libro, una hija de colombiano, ella de Táchira, me comentaba que llevaba 2 años pidiendo la ciudadanía y le habían pedido, bueno, mira, no te imaginas todo lo que le habían pedido todas las cédulas venezolanas al papá, pues todas las cédulas venezolanas que tenía de naturalizado venezolano. Ujú. Bueno, una cosa increíble, la muchacha al final, gracias a los tíos de Cúcuta, etcétera, pudo sacarse la ciudadanía colombiana, pero tuvo 2 años ilegal y como venezolano. Entonces tú Cuando tienes era una nacionalidad que le corresponde por naturaleza, que por le derecho. corresponde. No, y por derecho la Constitución colombiana es Claro, por clarísima en el derecho. artículo 96. Hijo de colombiano nacido en el exterior es nacido en Colombia. Así de sencillo. Claro, claro. Entonces, le ponían 1 millón de problemas y eso tú lo veías en la registraduría. Ni siquiera los colombianos entienden esa vaina. Una amiga mía colombiana me decía, mire la cantidad de venezolanos que hay en la registraduría. Yo le dije, mire, yo soy venezolano con ciudadanía italiana y yo no voy a la registraduría. Para ir a la registraduría tú tienes que tener papá colombiano o estar casado con una colombiana, pero de resto no puedes. La registraduría no le dan la ciudadanía a un extranjero, se la dan en la Cancillería. Claro. El rollo en Venezuela es sencillo, mira, hay 4,5 millones de personas aproximadamente que se fueron, pero es un grupo muy heterogéneo, porque hay mucha gente que tiene dos ciudadanías. Así es sencillo. Bueno, profesor, ya para ir terminando, Ah, eh, no sé qué mensaje final podría dar usted con respecto a cómo tienen que tratarse este tema de manera internacional. Porque mire, ¿por qué le digo esto? Pareciera que hubiesen algunos intereses ganados
a que en el mundo se siga difundiendo que hay 7, 8, 9, 10 millones de venezolanos. Yo en esto ya tuiteaba, no, hay 300, ponía. Porque es que de verdad, o sea, cada vez que pasa un mes le aumentan 1 millón más de una manera ligera, una cosa que usted dice sin ningún rigor científico. Nosotros sabemos que la selva política venezolana es muy particular y definitivamente pareciera que uno de esos sectores de esa selva política particular venezolana se está o busca sacarle de alguna manera rédito político o alguna tragedia humana, que es como que ya gran parte o una buena parte o así sea una pequeña parte de tu población tenga que salir a buscar un destino mejor en otros países. Pero ¿qué mensaje final dejaré usted como reflexión a las personas que van a ver este programa sobre este tema? Mira, yo creo que el tema debe de tratarse más allá de la riña política que hay en Venezuela, que además le ha hecho un gran daño a la economía del país, etc. Ya, en Venezuela tenemos que aprender a vivir sin solamente úsese. Y tiene que existir una oposición que sea leal al país y que sea alternativa de poder. Y tiene que existir un gobierno que también nos dé estadísticas, ¿verdad? El presidente Maduro dio unas estadísticas en México en una reunión, nadie le paró pelota. Habló de 2.400.000 personas que se han venido de Venezuela del año 16 hasta el año 23. Lamentablemente no las tiene que dar él, las tiene que dar el SAIN, que sería lo lógico. Entonces nosotros también tenemos que tener un gobierno que dé las estadísticas, una oposición que sea leal al país y tratar el tema, yo diría, de forma académica y objetiva. O sea, es malo que se vaya del país tanta gente. Más allá también del drama humano que significa la separación de familias. De verdad es un tema bastante complicado, profesor, pero bueno, nada, su reflexión final respecto a este tema ya para terminar este programa tan interesante el día de hoy. Bueno, yo creo que lo primero es entender que Venezuela es un país heterogéneo, tiene más de 1/3 de la población con derechos por lo menos, o con la doble ciudadanía. En segundo lugar, entender que lo atractivo de Venezuela era su amplia renta petrolera, que eso permitía mucho subsidio, empleo, buenos ingresos en el sector público, etcétera. En tercer lugar, lo que tú decías, bueno, perder 4,5 millones de personas no es poca cosa, y no es muy bueno, ¿no? Habrá gente que dirá, bueno, se fueron muchas personas de países a lo mejor cuyos inmigrantes no eran tan calificados, pero bueno, igual perderlos no es lo mejor. Y hay que entender, hay que despolitizar el tema. Yo creo que es más importante ver los aspectos que tú mencionabas, de la separación de familia, etcétera, despolitizar un poquito el tema, verlo con mayor precisión y tomar en consideración que esto no es un problema que no pueda ser reversible, porque en cualquier momento, si Venezuela recupera los niveles de producción petrolera que tenía, mira, mucha gente se va a regresar. Claro, ¿no? Que también hay que poner ahí la arista en ese punto, ¿no? Ya usted lo dijo durante su conversación. Hay mucha gente que ya se ha regresado a Venezuela. Y hay mucha gente, a mí me dijo un colombiano en Bogotá, una persona viene a arreglar las cortinas y me dice, ay, usted es venezolano y su esposo. Le digo, sí, sí, sí. Entonces me dice, yo soy de Bogotá, pero he vivido muchos años y mi esposa también ha vivido muchos años en Venezuela. Yo estoy aquí estacionado. Tan pronto Venezuela mejore, me voy de este sitio. Claro, Así es sencillo. claro. Entonces, mira, una mejora de la economía venezolana, una mayor producción petrolera, nos traería la sorpresa que mucha gente se regrese. En consecuencia, yo creo que hay que verlo esto, tampoco hay que hacer de esto una novela y una tragedia. Yo soy enemigo de esa cultura tan nuestra de transformar todo como en una novela de Corín Tellado, ¿verdad? Porque si tú te pones a ver, de China se han ido 40, 50 millones de personas que están regados por el Pacífico. De Italia se fueron 18 millones de personas, y así vamos. De la misma Colombia debe haber como 8 millones fuera, de 8 a 10 millones. Las cifras no oficiales hablan de 8 o 10 millones.
Entonces, bueno, Venezuela es la primera vez que tiene una migración muy heterogénea, con mucha gente con doble ciudadanía, pero yo tengo la impresión que muchos de ellos, si Venezuela mejora, agarran su maletita Sin duda, y bastante rápido. sin duda, sin duda, Yo de duda sin duda. alguna, yo creo que es un problema de que la economía en Venezuela se estabilice, que la producción de petróleo se incremente, que la renta petrolera vuelva a crecer y los veremos aquí todos de vuelta, ¿viste? Sin duda. Es muy Yo, posible. Creo que los emigrantes un poquito más, con más dificultad para venir van a ser los que viven en los Estados Unidos, porque Estados Unidos, nos guste o no, los Estados Unidos es un país de inmigrantes, mm, como lo es Venezuela, como lo ha sido Argentina. Argentina es un país que no tiene problemas con nadie porque es un país de inmigrantes, eh, como lo es Canadá, como lo es Australia. Entonces, Estados Unidos sí es un país que te ofrece oportunidades a mediano y a largo plazo como las ofrecía antes Venezuela. No está muy lejos Venezuela de parecerse a Estados Unidos en cuanto a las condiciones que había para la inmigración. mm. En consecuencia, mira, esto no es el fin de la historia, no es el fin de nada. Sorpresas a la vida, esto se recupera y veremos a un metido de vuelta aquí. Bueno, Así es. profesor, bueno, nada, de verdad ha Bueno, sido bastante interesante esta conversación el día de hoy. Hemos puesto, o usted ha puesto muchas luces sobre este escabroso tema, ¿no? Dirán algunos que de verdad creo yo, estoy convencido y que igual que su persona, que ha habido mucho morbo sobre este tema en particular, creo yo, de una manera malintencionada. Pero bueno, como usted dice, esto no es tampoco algo que sea el único país que le haya ocurrido. Ya ha ocurrido en otros países a lo largo de la historia y al final, siempre la verdad se va a imponer sobre la mentira o sobre los mitos o sobre las leyendas. Yo quiero... mira, los países que están, en estos días han estado solicitando fondos para los venezolanos en el exterior. Bueno, Mm, hay todo un negocio alrededor de este tema. seguro. Y mucha gente ofrece, pero nadie da la plata. Mm, Creo que hay mucha gente que sospecha de todas esas estadísticas de 7 o 8 millones. Que hay países que comprometen fondos, pero a la hora de desembolsarlos te dicen no. Entonces, yo creo que aquí hay un problema inclusive ya hasta de confianza, de que hay muchas organizaciones internacionales y muchos países que hacían donaciones que ya no las están haciendo porque no están muy seguros de las cifras ni están muy seguros de que todos sean venezolanos. Profe, Hay mucha... solamente para cerrar y para poner ahí solamente un puntico. Supuestamente los Estados Unidos, esto fue una información que salió en el año 2021, finales del 2021-2022. No estoy seguro ahora mismo. Supuestamente habían sido más de 1.300 millones que había dado la administración de Estados Unidos, la administración Biden en este caso, también parte de la administración Obama, para atender los migrantes venezolanos. Si alguien que está viendo este programa ha visto $1 de esos 1.300 millones, por favor déjenlo en la caja de comentarios, porque ustedes pueden estar seguros que ni en Venezuela, ni en muchos de esos inmigrantes que están regados por allí, ha visto ni $1 de ese dinero. Pero es que es una cosa que ellos digan que van a dar y otra cosa es que los desembolsen. Bueno, supuestamente ellos Son dos dijeron que lo cosas habían dado. distintas. No, son dos cosas muy distintas. Claro, claro. No, Entonces, no. ellos ofrecen, pero no desembolsan. Y mira, chicos, los Estados Unidos ya inclusive, mira, los Estados Unidos, que no son pendejos, que de pendejos no tienen nada, vamos a estar claros. Obvio. La última, digamos, normativa relacionada con los inmigrantes venezolanos, la normativa donde se decía que uno que viviera en los Estados Unidos tenía que pedir a un pariente o un amigo, etcétera. En esa normativa, yo le diría a todos los que están oyendo tu programa, vayan y busquen qué más dice esa normativa, porque ahí dice que los que tengan doble ciudadanía
no los van a dejar entrar en los Estados Unidos. Mm. Si tú quieres entrar bajo esa normativa en los Estados Unidos, tienes que ser única y exclusivamente venezolano. Es decir, los norteamericanos, que son mucho mejores a la hora de levantar datos, información, etcétera, saben que una enorme cantidad de gente que llega a los Estados Unidos son venezolanos, pero también son colombianos, pero también son peruanos, pero también son ecuatorianos. Yo le diría a la gente, busque la normativa en inglés y léala, porque son 4 puntos. Si no me equivoco, el cuarto punto dice, si usted tiene ciudadanía venezolana y otra ciudadanía, olvídese, se queda en el país de su segunda ciudadanía, se queda ahí, aquí no viene. Claro. No, no, es así, es así. No, no, puedo dar certeza de esa información. Tú, correcto. Pero nadie ha hablado de eso en Venezuela, ni por las redes, ni en ningún lado, pero los norteamericanos lo saben. Y 2, ellos están deportando gente. Ya han llegado 2 o 3 aviones de gente deportada. Entonces, ¿cuál era el problema de la crisis humanitaria de los refugiados si lo están deportando? Pues que son emigrantes económicos fundamentalmente, porque eso es lo que son. El 99% son emigrantes económicos. Entonces ya cuando tú empiezas todas estas cosas, no nos pensemos que muchos de estos organismos internacionales, muchos de estos países que son todos tontos. Cuando tú empiezas a ver que los Estados Unidos no quiere doble ciudadano, que los Estados Unidos están deportando gente, entonces ya mucha gente empieza a decir, pero estos no son refugiados, estos son inmigrantes económicos. Pero estos son venezolanos, pero también son italianos, son colombianos, son peruanos. Ya. Al final yo creo que toda esta narración se va a caer por su propio peso. ¿Y significa esto que no ha salido mucha gente del país? No, 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 sí ha salido mucha gente, claro que sí. Y esos hijos de colombianos son también venezolanos y nadie les quita su ciudadanía venezolana, nadie se las niega ni nadie se las anula. Pero el problema es, hay que entender lo que es más complicado de lo que parece a simple. Mucho más complicado. Bueno, porque nosotros somos un país muy mezclado, muy mestizo, lleno de gente de todos lados del mundo. Entonces, al ser un país muy mezclado, muy mestizo, nuestra emigración es igualmente mezclada y mestiza. Así pues, no. Entonces, bueno, eso yo creo que sería para concluir lo que yo puedo decir. No, no, profesor, y le agradezco mucho no solamente su intervención el día de hoy, sino su tiempo y su paciencia al momento de tener el problema técnico que tuvimos hace ratito. Bien, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de gran aporte informativo para todos ustedes. Y nosotros simplemente nos encontramos en una nueva edición de Yo Así Lo Veo. Muchas gracias.